El relato de la escritura en la pared, narrado en Daniel 5, representa uno de los episodios más dramáticos y simbólicos del Antiguo Testamento. Este pasaje no solo nos presenta un momento crucial en la historia del pueblo judío durante el exilio babilónico, sino que también establece principios espirituales fundamentales. La historia ocurre durante el reinado de Belsasar, quien probablemente gobernaba con Nabonido, su padre. El imperio babilónico, aunque aparentemente invencible, se encontraba en sus momentos finales. El texto nos transporta a una escena donde las élites babilónicas celebran un banquete ostentoso. Lo que hace particularmente significativo este evento es cómo Dios elige comunicarse directamente con el rey pagano mediante un fenómeno sobrenatural, la aparición misteriosa de letras flotantes que se escriben solas en una pared del palacio real. Esta manifestación divina ocurre en tiempo real, frente a cientos de testigos. El contexto general de la narrativa refleja varios temas importantes. Primero, la soberanía absoluta de Dios sobre todos los reinos humanos. Segundo, la inevitabilidad del juicio divino cuando los líderes desafían repetidamente la autoridad de Dios. Y tercero, el papel crucial de la sabiduría espiritual representada por Daniel. Este pasaje bíblico no solo marca el colapso del imperio babilónico, sino que también sirve como una poderosa advertencia para todas las generaciones futuras sobre las consecuencias de la arrogancia humana frente al poder divino. La escritura en la pared se convierte así en un símbolo eterno de la intervención divina. En medio de la opulencia del palacio babilónico, el rey Belsasar organizó un banquete monumental para 1000 de sus nobles, demostrando la pompa y el poderío del imperio. Lo que comenzó como una celebración típica de la cultura babilónica rápidamente tomó un giro profano. El rey cometió un acto especialmente sacrílego, ordenó traer los utensilios sagrados del templo de Jerusalén, que Nabucodonosor había saqueado décadas antes, para usarlos en su fiesta pagana. Esta decisión no fue un simple acto de desprecio hacia el Dios de Israel, sino una deliberada provocación contra el Todopoderoso. Los vasos sagrados, que habían sido consagrados para el servicio divino en el templo de Jerusalén, ahora eran utilizados para libaciones a dioses falsos y para satisfacer los placeres carnales de la corte babilónica. La ironía histórica es evidente, mientras Belsasar y sus nobles celebraban, usaban objetos que simbolizaban la derrota de su nación. El ambiente de la fiesta era de total despreocupación y autosuficiencia. Las crónicas describen a los nobles bebiendo vino de los vasos sagrados mientras alababan a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Cada sorbo de vino contenía una doble profanación. Deshonraba tanto el recipiente como su propósito original de adoración al único Dios verdadero. Este acto no solo mostraba desprecio por el pueblo judío cautivo, sino que representaba un desafío directo a la soberanía divina. La arrogancia de Belsasar se manifiesta claramente en su total indiferencia hacia las advertencias divinas previas. A pesar de conocer la historia de su abuelo Nabucodonosor, quien había experimentado personalmente el juicio de Dios tras su orgullo desmedido, el rey joven continuaba repitiendo los mismos errores. Su comportamiento reflejaba una confianza ciega en el poder militar y económico de Babilonia, considerándola inexpugnable e intocable por cualquier fuerza superior. Este banquete profano sirve como un microcosmos de la condición espiritual del imperio babilónico en su conjunto. Una civilización que había alcanzado grandes logros tecnológicos y culturales, pero que había perdido completamente su sentido moral y espiritual. La mezcla de idolatría, orgullo y desprecio por lo sagrado crearía el escenario perfecto para la dramática intervención divina que estaba por ocurrir. El clímax de esta noche de orgullo desenfrenado llegó de manera inesperada y aterradora. En medio de la celebración, sin aviso previo, una mano humana apareció flotando en el aire y comenzó a escribir sobre el yeso de la pared del palacio. Este fenómeno extraordinario produjo un impacto inmediato y devastador en toda la sala. Las luces titilantes de las antorchas proyectaban sombras danzantes que hacían aún más espeluznante la visión del dedo trazando caracteres desconocidos sobre la superficie blanca. Belsasar quedó paralizado por el terror. Según el texto bíblico, el color se le cambió,
y sus pensamientos lo turbaron. Daniel 5, 6. El rey, que momentos antes se pavoneaba en su poder, ahora temblaba violentamente. Su rostro, probablemente enrojecido por el vino y la risa, se tornó pálido como el mármol. La Biblia describe cómo sus rodillas chocaban la una contra la otra, indicando un estado de pánico absoluto que afectaba incluso su capacidad física de mantenerse erguido. La reacción del rey fue contagiosa. La música cesó abruptamente, y el bullicio festivo se transformó en un silencio sepulcral. Todos los presentes, desde los nobles más altos hasta los sirvientes más humildes, quedaron petrificados por la visión. Algunos testigos probablemente intentaron buscar explicaciones racionales para el fenómeno, mientras otros simplemente se postraron en el suelo, incapaces de comprender lo que veían. Lo más significativo de esta manifestación divina es su naturaleza pública e irrefutable. No era un sueño ni una visión privada del rey, sino un acontecimiento visible para cientos de personas simultáneamente. La mano escribía con precisión y deliberación, dejando claro que esto no era un truco de magia ni un fenómeno natural. Cada trazo parecía grabarse profundamente en la conciencia de los espectadores, marcando un punto de inflexión irreversible en la historia del imperio babilónico. El texto inscrito, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, permanecía misterioso e incomprensible para los presentes, aumentando aún más el miedo y la incertidumbre. Este mensaje cifrado, escrito en arameo, sería el preludio de un juicio divino inminente que sellaría el destino del poderoso imperio babilónico. La impotencia de los sabios de Babilonia. Ante la crisis provocada por la escritura misteriosa, Belsasar recurrió instintivamente a sus recursos habituales, convocó a sus sabios, astrólogos y magos de la corte. Estos hombres, quienes normalmente disfrutaban de gran prestigio y privilegios en el imperio, ahora enfrentaban su mayor desafío. El rey, en su desesperación, les prometió grandiosas recompensas, vestiduras púrpuras, collar de oro y el tercer lugar en el gobierno del reino. Sin embargo, a pesar de toda su sabiduría acumulada y sus conocimientos místicos, ninguno pudo descifrar el mensaje ni interpretarlo. Esta incapacidad revela varias verdades fundamentales. Primero, destaca la limitación intrínseca de la sabiduría humana cuando se enfrenta a la revelación divina. Los sabios babilónicos, aunque expertos en astronomía, matemáticas y ciencias ocultas, carecían de la clave espiritual necesaria para comprender un mensaje proveniente directamente de Dios. Su fracaso público demuestra que el conocimiento técnico y la inteligencia natural no son suficientes para interpretar los designios celestiales. Además, esta situación expone la futilidad de confiar únicamente en el poder humano y los sistemas mundanos. Durante generaciones, Babilonia había construido su reputación sobre la base de su avanzado conocimiento y su sofisticación cultural. Sin embargo, cuando realmente importaba, todo ese saber resultó inútil frente a la intervención directa de Dios. La incapacidad de los sabios subraya un principio espiritual crucial: el verdadero entendimiento proviene de Dios y no puede ser alcanzado mediante el mero esfuerzo humano o el conocimiento secular. La frustración de Belsasar crecía a medida que cada intento de interpretación fallaba. Sus mejores mentes, aquellos en quienes había depositado su confianza para gobernar y prosperar, ahora se mostraban impotentes ante un simple mensaje escrito. Esta experiencia debe haber plantado semillas de duda sobre la efectividad de todo el sistema babilónico de sabiduría y conocimiento. La dependencia exclusiva de los recursos humanos, sin reconocer la fuente divina de toda sabiduría verdadera, siempre conducirá al fracaso. La sabiduría de Daniel, interpretación del juicio divino. Fue entonces cuando la reina madre, probablemente Nitocris, recordó a Daniel, el anciano profeta judío que había servido fielmente durante el reinado de Nabucodonosor. A pesar de su avanzada edad y posible retiro de la corte, Daniel poseía algo que ningún otro sabio babilónico podía ofrecer: el don espiritual de interpretar los mensajes divinos. Cuando fue llevado ante el rey, Daniel no buscó recompensa alguna. La interpretación de Daniel fue tanto teológica como histórica. Explicó que las palabras misteriosas, Mene, Mene,
Tekel y Parsin, contenían un mensaje de juicio divino. Mene significaba que Dios había contado los días del reinado de Babilonia y había decidido ponerle fin. Tekel indicaba que el reino había sido pesado en balanzas divinas y encontrado deficiente. Finalmente, Parsin anunciaba que el imperio sería dividido y entregado a los medos y persas. Daniel conectó este mensaje con la historia reciente de Babilonia, recordando cómo Nabucodonosor había aprendido la lección de la soberanía divina después de su periodo de locura. Sin embargo, Belsasar no solo había ignorado estas lecciones, sino que había desafiado deliberadamente al Dios de Israel al profanar sus utensilios sagrados. El análisis de Daniel reveló un principio fundamental: el poder temporal de los reinos humanos está siempre sujeto al juicio divino. La prosperidad material y el poder político no garantizan la aprobación de Dios. Más bien, son responsabilidades que deben ser administradas con humildad y obediencia a los principios divinos. La caída de Babilonia no era simplemente un cambio de poder político, sino un acto de justicia divina contra un reino que había cruzado límites morales y espirituales claros. La caída de Babilonia, cumplimiento del juicio divino. La interpretación de Daniel se cumplió con rapidez y precisión. Aquella misma noche, mientras el banquete aún resonaba en los pasillos del palacio, las fuerzas medo-persas, lideradas por Ciro el Grande y Darío el Medo, penetraron en la supuestamente inexpugnable ciudad de Babilonia. Utilizando un ingenioso plan que involucraba desviar el curso del río Eufrates, las tropas invasoras ingresaron por los conductos de agua que alimentaban la ciudad, tomando por sorpresa a los defensores babilónicos. La muerte de Belsasar ocurrió exactamente como lo había predicho el mensaje divino. El historiador griego Heródoto confirmaría siglos después los detalles de esta sorprendente conquista, corroborando el relato bíblico. La caída de Babilonia, que había sido considerada la ciudad más poderosa del mundo conocido, ocurrió sin apenas resistencia, demostrando la precisión del juicio divino. Este evento marca un punto de inflexión crucial en la historia de la redención. La caída de Babilonia no solo representó el fin de un imperio terrenal, sino que también simbolizó la victoria del propósito divino sobre el orgullo humano. En términos teológicos, este episodio establece un precedente importante: la soberanía absoluta de Dios sobre las naciones y su capacidad de intervenir directamente en los asuntos humanos cuando se violan principios fundamentales de justicia y reverencia. La destrucción de Babilonia también contiene elementos mesiánicos significativos. Como señaló el teólogo Ellen G. White, Babilonia, la hija del cielo, había caído, y nunca más se levantaría. Este juicio anticipa el conflicto cósmico final entre Cristo y Satanás, donde todos los sistemas opuestos a Dios eventualmente enfrentarán su juicio definitivo. La caída de Babilonia sirve como una advertencia profética de que ningún reino humano, por más poderoso que parezca, puede resistir el propósito divino cuando se corrompe moralmente. Lecciones contemporáneas, reflexiones sobre la soberanía divina. El episodio de la escritura en la pared trasciende su contexto histórico para ofrecer enseñanzas profundamente relevantes para nuestra época moderna. En primer lugar, nos recuerda que el verdadero poder no reside en nuestras instituciones, tecnología o riqueza acumulada, sino en nuestra relación con el Creador. La sociedad contemporánea, similar a Babilonia, ha desarrollado impresionantes avances científicos y tecnológicos, pero a menudo estos logros se acompañan de una creciente arrogancia espiritual y un alejamiento de los principios divinos. La profanación de lo sagrado, evidente en la actualidad a través de la secularización de lo que debería ser reverenciado, encuentra su paralelo en la acción de Belsasar al utilizar los utensilios sagrados para propósitos profanos. Hoy vemos cómo valores fundamentales son frecuentemente desechados en nombre del progreso o la conveniencia, creando una cultura que, como Babilonia, se siente invulnerable a las consecuencias morales de sus acciones. El relato subraya la importancia de aprender de la historia y de las experiencias pasadas. Nuestra generación, equipada con acceso instantáneo a vastos conocimientos, corre el riesgo de repetir los mismos errores si ignora las lecciones espirituales de civilizaciones anteriores.
La incapacidad de los sabios babilónicos para interpretar el mensaje divino refleja cómo el conocimiento secular, por más avanzado que sea, resulta insuficiente sin la sabiduría espiritual. Finalmente, la historia sirve como una poderosa advertencia sobre las consecuencias de la autosuficiencia. Las naciones modernas, como individuos, enfrentan el desafío constante de equilibrar el desarrollo material con la humildad espiritual. La caída de Babilonia demuestra que ningún sistema humano, por más sólido que parezca, puede sustentarse sin reconocer la soberanía divina. Esta verdad permanece vigente, tarde o temprano, toda estructura basada en el orgullo y la independencia de Dios enfrentará su momento de juicio. La escritura en la pared como advertencia permanente. El relato de la escritura en la pared en Daniel 5 trasciende su contexto histórico para convertirse en un símbolo eterno de la soberanía divina y la inevitabilidad del juicio. Este dramático episodio no solo marca el fin del imperio babilónico, sino que establece principios espirituales fundamentales que continúan siendo relevantes en todas las épocas. La intervención divina a través de letras flotantes nos recuerda que Dios sigue siendo soberano sobre todas las naciones y civilizaciones, observando atentamente la conducta de los líderes y las sociedades. El mensaje principal que emerge de este pasaje es la importancia crucial de la reverencia hacia lo divino en medio de nuestros logros humanos. La caída de Babilonia no fue simplemente el resultado de un error táctico militar o una debilidad económica, sino la consecuencia directa de un corazón orgulloso que despreciaba la autoridad de Dios. Este principio permanece inmutable, ninguna cantidad de éxito material o poder político puede compensar la falta de humildad espiritual. Como reflexión final, el episodio nos invita a examinar nuestra propia postura ante lo divino. ¿Estamos utilizando los recursos y oportunidades que Dios nos ha dado para su gloria, o los estamos empleando en nuestra propia exaltación? La escritura en la pared sigue siendo una advertencia vigente, nuestro tiempo está siendo medido, nuestras acciones pesadas, y nuestro destino determinado por aquel que verdaderamente controla los hilos de la historia. La pregunta no es si enfrentaremos el juicio divino, sino si estaremos preparados cuando llegue ese momento inevitable. Si este contenido te ayudó a conectar con Dios, suscríbete, deja tu comentario y reacciona si sientes que estas enseñanzas son una bendición para tu vida. Gracias por formar parte de esta comunidad de fe y esperanza.